Hola amigos de Alelia Astral, bienvenidos a este viernes de especial amor, como siempre con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Bueno, vamos a comenzar tu lectura y recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida. Bueno, comenzamos con mensaje canalizado por el arcángel Raziel. Hoy te dice, presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Mira que es un mensaje súper bonito porque te está diciendo, oiga, usted ha pedido como dirección. Yo se la estoy dando, así que pues analice porque realmente le estoy mandando las señales súper importantes, súper adecuadas para que pues tome como decisiones con base a ello, ¿ok? Bueno, por eso ya mismo quiero que te suscribas y además que escribas en los comentarios lo siguiente. Presto atención a las señales. Presto atención a las señales, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, tú comienzas a mover cosas en el plano espiritual y comienzan a transformarse en el plano pues más físico, más material, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con tu lectura. Es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada de pago conmigo, con todo gusto en el primer comentario o la descripción vas a encontrar mis datos de contacto. Esta primera parte es un mensaje de tus guías para trabajar algún aspecto en tu energía. Y después vemos lectura para los que están totalmente solteros y luego para los que tienen alguna conexión especial con alguien. Bueno, en este momento me dice, tú estás extrañando a alguien. Bueno, no sé puntualmente qué tipo de conexión o vínculo tengas con esta persona, pero me dice que es algo que está sembrando o generando muchísima tristeza en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Y que es algo a lo que tienes que prestarle mucha atención. Me dice esta carta justo al lado, la carta de la hada de las altas tierras, que es momento de mostrar todo tu valor. Es momento de no sentirte débil, sino que de esta situación difícil, sacar el coraje que hay dentro de ti, dentro de cada uno de estos signos de tierra. Me dice, una tentadora oferta implica un alto precio, ¿sí? Yo no sé, pero se me vino a la mente que algunos de ustedes han sacrificado relaciones bonitas o tiempo con personas importantes por estar con, digamos, en vínculos o ir detrás de sueños materiales, y que este es un momento de replantearse muchas cosas. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida, ok? Bueno, este es el mensaje que les mandan a decir respecto a la energía. Me dice que si te sientes bloqueado, analice realmente si no tiene que ver con esto que te estoy hablando. Bueno, vamos a pasar ahora a iniciales importantes para el amor en estos días. La letra A, la letra E, la letra D, la letra V y la letra F. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Y ahora veamos signos importantes. Te invito ya mismo a que te suscribas, ¿listo? Húndele ese botoncito de suscribirte, así siempre estarás, o que le des seguir. Signo Piscis, importante, signo Leo, signo Géminis y signo Acuario. Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa persona especial. Veamos ahora, estos días hemos estado leyendo con tarot egipcio, ok, vamos a leer. Veamos qué se viene para ti en estos próximos días. La primera parte es para los que están solteros, los que no salen con nadie ni tienen personas especiales ni nada. Bueno, vamos a ir viendo.
Bueno, ya estamos viendo, mira, estás en una etapa, primero miro en qué etapa como de tu parte sentimental estás y me dice, estás en una etapa en la cual tienes que aprender a dar de una manera equilibrada. Aquí tenemos, de hecho tenemos a Capricornio aquí representado con la carta de la justicia. Me dice, tienes que aprender a dar de una manera equilibrada. Mientras no aprendas esto, digamos que tu punto débil siempre va a ser que la gente se aproveche de ti, de tu nobleza. Mira que al lado tenemos la carta del labrador y es una carta que nos enseña a dar en la medida en la que vamos recibiendo. A veces tu problema es que te vas adelantando y como que intentas como atrapar a las personas dándoles mucho tiempo, mucha atención, incluso muchos recursos económicos, y que pues esto no es algo sano. Voy a utilizar Rider White para ver qué más se podría estar viniendo para estos próximos días. Estamos en una etapa de sanación, estamos en una etapa donde primero hay que aprender lecciones. No te conviene iniciar relaciones con personas como muy rápido, ¿no? Mira, de hecho te sale justo al lado otras espadas, pero en este caso el 4 de espadas invertido, y me dice que en tu parte sentimental necesitas ir avanzando con prudencia, ¿sí? Esto es una carta de ir poco a poco. Date el tiempo de conocer a la gente. Capricornio es un signo para el cual el tema de la confianza es todo o nada y necesitas volver a trabajar en ello, además de trabajar en el equilibrio respecto a lo que das. Por ahora no veo que te convenga como iniciar algún vínculo o algún contacto con una persona especial. Bueno, pasamos a la parte de lo sentimental para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión con alguien. Quiero que en este momento digas el nombre de esa persona, pues que estén juntos o separados o en contacto cero. Wow. Bueno, las cosas no están fáciles con tu persona especial, ¿sí? Sé que tienes muchos problemas. De hecho, abrimos esta lectura con la carta de las debilidades, de las dificultades, perdón. Y es una carta que me está diciendo que los sentimientos de tu persona especial son bastante fuertes, porque mira que él o ella piensan que pueden tener la capacidad de superar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de obstáculo que se les presente en el camino. Me dice que los próximos días algunos de ustedes van a estar como teniendo problemas o que ya los están teniendo debido como a que una tercera persona va a estar buscando a tu persona especial y esto va a generar o sembrar un poco como de duda, de inseguridad, como de desconfianza, pero me dice no te cierres como al temor de que te han engañado, ¿sí? Yo veo que es como un tercero o una tercera persona quien está allí. La cuestión es que digamos quizás es un problema que aparece cuando ya hay otros problemas adicionales, entonces es como que recarga la relación. La carta del 10 me dice que es una persona, o sea, un tercero a quien hay que ponerle una distancia o cortarle de entrada, ¿sí? Puede ser que también sea un tercero que te busque a ti. Esa es una carta de distancia física, de distancia emocional. Entonces te está diciendo antes de que pase este problema, de que alguien te busque a ti, o si ya te ha buscado, hay que cortar, ¿sí? Entonces yo siento que hay una situación bastante tensa entre algunos de ustedes y sus personas especiales, y que esto podría exacerbarse o empeorarse porque en estos próximos días un tercero de tu parte o de parte de esa persona llegue. Entonces si es de tu parte, a cortar de raíz me haces el favor. Tenemos este 8 y me dice que hay lo que veníamos hablando acá, las dificultades, hay como problemas domésticos chiquitos, relaciones en las cuales ustedes están como
peleando por cosas mínimas, qué sé yo, porque dejó la toalla encima de la cama, porque no lavó los platos, pero siento que hay como problemas de fondo, de raíz, que no están queriendo ver, que no están queriendo como tratar o hablar y las cartas hoy les dicen es tiempo de ajustar. Siento que son tiempos de ajustar cosas en este vínculo o en esta relación. Bueno, vamos qué te recomienda el tarot. Te dice el oráculo nostalgia, piensa en el aquí y en el ahora. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Tauro. Bendiciones. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.